Mi nombre es Rosalina Campa y a través de este video vamos a dar algunas respuestas relacionadas con la lectura de ¿Qué significa hablar? De Pierre Bourdieu. Dando respuesta a esta primera pregunta, es importante mencionar que para Bourdieu el hablar significa más allá que simplemente comunicar, ¿no? Una herramienta de comunicación, va más allá de la lingüística, de la gramática, como manejaban autores en su momento como Chomsky, como Saussure. Para él el lenguaje tiene también un peso simbólico muy importante. Él ve el lenguaje como una forma de dominación. Y es por eso que considera importante desarrollar una teoría que aborde desde la perspectiva sociológica el qué significa hablar, el qué significa comunicar, el qué hay detrás de los discursos, el qué hay detrás de la lengua oficial impuesta en algún territorio determinado y delimitado, ¿no? Es básicamente la expresión que tiene Bourdieu al respecto. La normalización del lenguaje se da a través de la unificación lingüística, que al mismo tiempo es la unificación del Estado. Para esto siempre son necesarios los intermediarios y, pues bueno, también el sistema de enseñanza. Pero ¿cómo es esto? Bourdieu nos pone el ejemplo de la Revolución Francesa, de los pequeños burgueses que tenían la ventaja de hablar el francés parisiense y algunos dialectos fungiendo como intermediarios de la unificación tanto del lenguaje como del Estado. Lo mismo podemos trasladar ese ejemplo a la colonia, con los intermediarios que comunicaban a los rurales con el Estado y que incluso llegaron a convertirse en caciques, ¿no? Aparte, tenemos los intermediarios encontrados dentro de un sistema de enseñanza que son pues los individuos que manejan el uso de discursos utilizando la misma lengua para todos, es decir, pues nuestro propio entorno nos está imponiendo ya la lengua a la cual pertenecemos y nos está dando también un discurso oficial, porque recordemos que Bourdieu no solamente habla de lo lingüístico, de lo gramático, sino también de lo que va más allá de hablar, ¿no? Citando, dice que no solo se trata de comunicar, sino de imponer un nuevo discurso de autoridad con un nuevo vocabulario político en términos de referencia, metáfora y eufemismos y la representación del mundo social que entraña y recoge los intereses de los nuevos grupos. En cuanto al binomio lenguaje-poder, creo que se ha hecho bastante énfasis a lo largo de este video en que no solamente el lenguaje es una forma de comunicación, sino que tiene un peso simbólico muy importante. Um, esto recae en poder, esto recae en que entre mejor uso se tenga del idioma oficial, te va a poner en cierta ventaja. Para todo, ¿no? Desde un profesionista hasta, pues bueno, en la política en general. Eh, por ahí alguna vez alguien me comentaba, ¿no? Que el único que pregunta es el que sabe, el que tiene contexto ya sea en una clase, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier situación, para que tú puedas preguntar tienes que tener cierta noción y pues para poder tener esa noción tienes que entender en totalidad el lenguaje en el cual te están hablando. Un ejemplo muy práctico de esto pues puede ser los informes de gobierno que se dan, ¿no? La mayoría de la gente no presta atención porque se utiliza un lenguaje bastante sofisticado, se utiliza un lenguaje bastante específico y nos pueden estar explicando por qué la reforma energética fue o no una buena idea, pero pues a final de cuentas, si no se tiene el contexto, no va a haber un trasfondo, ¿no? Es por eso que la comunicación, el lenguaje, juega formas más allá de meramente gramaticales y lingüísticas. Es, en efecto, un instrumento de poder.